Sí, porque a la gente le gusta que estemos así, que hablemos. Pues ellos nos van a avisar cuando empiece el vivo y ver esta familiaridad, digamos. Esta fraternidad Ahí está. política. Ahí está. Bueno, pronto. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, compañeras, para todos los que nos estén escuchando en esta transmisión en vivo, bueno, este es una especie de lanzamiento a distancia en los tiempos que corren de la lista 3311, que es nuestra lista a la Junta Departamental para estas elecciones, para la Intendencia de Montevideo, acompañando, claro está, a nuestra querida Carolina Cose y con esta consigna que nos gusta mucho, que es la Montevideo que queremos. Y como Casa Grande es un grupo lleno de feministas, todo lo que podamos poner en femenino nos encanta, así que la Montevideo que queremos es una consigna que nos viene como anillo al dedo. Estoy presentando en este momento lo que es la primera línea de la lista 3311. Y bueno, esta lista está encabezada por Mariela Mazzotti, nuestra querida Mariela Mazzotti, bueno, ex directora de Elin Mujeres, ya que mucho extrañamos en estos tiempos, por cierto, y que trabajó durante 15 años en la Intendencia de Montevideo en los temas género, territorio, municipios. Así que políticas públicas de género a nivel del territorio, a nivel de los municipios, que es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, y en lo que Mariela se ha desempeñado magníficamente a lo largo de estos años, siendo reconocida como una de las 100 mujeres más importantes en la lucha contra la desigualdad de género en el mundo, arriba. Y acá tenemos nuestros jóvenes, Pablo Colman y Anita Ruggeri. Bueno, Pablo Colman, militante social, militante político de Villa García, futuro maestro, está muy bien, que los hombres también pongan ahí su corazón en el magisterio. Estudiante entonces de formación docente, joven y militante de territorio. Y tenemos a Anita Ruggeri, economista, flamante, militante de la FEU, también, de las de todos los días, todas las horas, y militante política de Casa Grande. Bueno, nos acompaña en la reciente y flamante, no voy a decir alcaldesa, pero candidata a alcalde, Silvana Pisano, por el municipio B, que va a estar acompañada allí por otros dos candidatos del Frente. Y bueno, Silvana, es mucho de lo que vamos a luchar para que el municipio B, primero, quede en manos del Frente, y segundo, tengamos una alcaldesa mujer y feminista. Silvana es arquitecta y se especializó en los temas de urbanismo desde una perspectiva de género, así que se las trae. Y bueno, y acá tenemos a nuestra querida Carolina Cose, que no precisa ninguna presentación, pero a la que aprovechamos una vez más para decirle que estamos muy contentos de trabajar por tu candidatura, estamos muy contentos de trabajar por tu intendencia y estamos muy contentos de trabajar, contentos y contentas de trabajar en tu equipo, que lo sepas. Y bueno, entonces, como lo primero, decirles que Casa Grande es un grupo joven, bueno, jovencito, tiene, yo qué sé, 2 años de reconocimiento formal, de casamiento formal con el Frente Amplio, antes era en fin, un concubinato poco reconocido, pero finalmente hemos obtenido el reconocimiento formal. Bueno, es un grupo que nació con una vocación muy predominante de llevar mujeres a la política, así que eso también nos une en esta campaña electoral, esas mujeres que siempre están subordinadas en los últimos lugares, aún en un país de alto desarrollo democrático como Uruguay. También surge con la intención de traer a los jóvenes para la política, que son otra clase subalterna de la política, porque hay pocos. Bueno, está caracterizada por estos colores, el rojo, el verde y el violeta. El violeta, ya saben por qué, no preciso decir más. El rojo, claro, el rojo vinculado a todas las luchas por la igualdad y sin duda también a las luchas por la memoria y los derechos humanos, que son muy constitutivas de Casa Grande. Y el verde porque hay muchos ecologistas y los más veteranos y veteranas estamos aprendiendo con ellos
a conciliar políticas públicas, medio ambiente y cuidado de lo que nos es constitutivo de la naturaleza. Así que verdes, violetas y rojos, así somos. Y bueno, vamos a empezar entonces por Pablo. Y como Pablo es un militante de desempeño en el territorio, militante social, bueno, y como esto también, además de ser la presentación de una lista, aprovechamos para que sea una reflexión sobre la Montevideo que queremos. Bueno, en esa Montevideo que queremos, ¿cómo es el tema de la militancia barrial? ¿Cuán importantes son las organizaciones populares? Porque bueno, capaz que alguien que nos ve dice, bueno, pero es la lucha por la intendencia y por el edificio ese que está ahí en 18 de julio. Y nosotros decimos, no, es la lucha por el poder en el territorio para construir nuevas formas de hacer política. Entonces, Pablo, contigo. Bueno, muchas gracias. Un poco quizás desde mi corta militancia en el territorio, estoy militando ya hace 5 años más o menos, y un poco lo que hemos venido construyendo en Villa García, si no es de ahora, su historia propia es particular y bastante organizada y aguerrida, sobre todo a partir de lo que fue la experiencia pedagógica y educacional y comunitaria con Martínez Matonte, que sigue dejando su legado. Villa García en sí parte de una construcción popular, cultural y demás, que eso hace, y uno cuando nace ahí mama la idea de que bueno, somos parte de una comunidad particular, con una cultura particular, con una configuración urbana y rural que le da una distinción, y eso te compromete de por sí ya cuando pasas por la escuela, cuando pasas por el liceo, cuando te relacionas con los vecinos, del compromiso bueno, de querer esa comunidad, de querer ese lugar y de comprometerte. Uno termina comprometiéndose con eso, con ese legado, y pone lo de sí para que eso se continúe y bueno, y en lo concreto se pueda visualizar una mejor Villa García y un mejor municipio y demás. Y en esta experiencia, bueno, creo que lo importante y está centrado en la participación es ese ejercicio de poder juntarse, de poder conversar, de poder construir ese diálogo entre vecinos, bueno, de juntarse y tener dos horas a la semana, de conversar de nuestros problemas, de conversar de cómo pueden ser las soluciones que les podemos dar como comunidad, pero también esos problemas que podemos y que debemos hacer en diálogo con las instituciones del Estado, ya sea municipio, intendencia y gobierno nacional. Que ahora, bueno, con gobierno nacional se complica un poco y nuestros mayores aliados van a estar sobre todo con los municipios en las instancias de gobierno de cercanía y con la intendencia. Y ahí, bueno, hay una parada importante bueno, de que esto que en los barrios, en general, en toda Montevideo, se construye y la gente le pone muchas horas, mucho pienso, mucho amor por el lugar en que vive, porque el lugar que vivimos es como nuestra casa. Se viene una parada importante bueno, de fortalecernos como comunidad. Se vienen dando unos procesos interesantes con las ollas populares, con todas las movidas solidarias. Se está volviendo a recomponer un tejido de vínculos de los vecinos y las vecinas, que eso va a decantar en el corto y en el mediano plazo una nueva fuerza militante que va a apostar y que va a querer incidir y va a querer ejercer su poder en conjunto con la institucionalidad de la intendencia. Y bueno, ahí se vienen unos desafíos importantes, se vienen procesos lindos y creo que ahí va a estar en estos próximos 5 años y de aquí en adelante en poder fortalecer todo lo que están haciendo ahora en un nuevo contexto que va a ser complicado a nivel nacional. Se vienen un montón de recortes, ya lo estamos viendo, de poder el gobierno nacional del Frente Amplio, del gobierno departamental del Frente Amplio, de los municipios y la gente organizada, poder ser un tridente fuerte para bueno, que las perspectivas y todas las recortes y las malas formas de gobernar que se vienen no generen tanto efecto. Y ahí hay viene un valor importante y una construcción nueva, reafirmo en esto, sobre todo en esta nueva etapa que va a estar ferviente y queriendo aportar a este proceso. Bueno, Pablo, gracias por recordarnos esto tan importante, que en un momento en que el gobierno nacional tiene esta perspectiva de recortes importantes, especialmente las políticas sociales, la intendencia y especialmente la intendencia de Montevideo tendrá que actuar como un contrapeso. Y ese fue su rol, ¿no?
cuando se ganó el primer gobierno departamental, la Intendencia de Montevideo fue muy pionera y muy de vanguardia en sus políticas culturales, en sus políticas de género, y bueno, para quienes vivíamos en Montevideo era como vivir en otro país, ¿no? Un aire fresco. Entonces, Mariela, vos que estuviste en todo ese tiempo, siguiendo todo ese proceso de las políticas sociales y el gobierno de cercanía, con esto que decíamos, estar más cerca para llegar más lejos al principio de la campaña, escuchamos tu reflexión. Bueno, antes que nada decir que compartir esa alegría que transmitió Constanza en estar integrados a este impulso de de tener una intendenta, a Carolina Cosa como intendenta en Montevideo, y de ir construyendo desde Casa Grande un equipo también desde la Junta Departamental para ir de alguna manera generando esa articulación entre lo ejecutivo y lo legislativo en el departamento. Y estar en este equipo con jóvenes me parece que es una imagen sustantiva en la práctica de lo que quiere Casa Grande. Y el estar con Silvana me da pie para hablar de la importancia que desde Casa Grande y que Carolina ha tomado, que es esta forma de gobernar. Una forma de gobernar que está hablada de esa manera, como un gobierno de cercanía. La Intendencia de Montevideo, desde que la asumió el gobierno de Frente Amplio, siempre tuvo como una característica de promover procesos de descentralización con participación, en diálogo con la gente, como un gobierno de cercanía. Y esto ha ido avanzando en los distintos periodos de gobiernos, y en este periodo va a ser una clave sustantiva, una clave para que esos gobiernos de cercanía, que son los 8 municipios, genere ese vínculo que recién hablaba Pablo con las organizaciones sociales, con el barrio, con la gente, con las distintas vecinas y vecinos, con el gobierno departamental. Y que el gobierno departamental, en ese gobernar de manera cercana, dialogue con el municipio y las organizaciones sociales, de manera de lograr eso, ¿no? Que quienes vivimos en Montevideo, desde nuestra mayor diversidad, logremos sentirnos formando parte, la casa de todas y de todos, la casa de todes. Esto es una vivencia que se tiene a partir de cómo sentimos nuestro barrio. ¿Y quién más puede decir cómo lo está viendo si no es la propia gente? ¿Y quién más puede garantizar un gobierno de calidad si en ese diálogo también complejiza la mirada del barrio, muestra las complejidades de mejorar las necesidades que ese barrio tiene y en ese aprendizaje dar esos saltos de calidad? Yo creo que el equipo de Carolina va a permitir generar ese diálogo entre lo técnico, lo innovativo, lo científico, con lo que la gente siente y vive. Y en eso, desde esta lista que hoy estamos planteando, tenemos un alto compromiso y nos sentimos muy identificadas. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. ¿Quieren aplaudir? ¿Podemos aplaudir? Claro, claro. Extrañamos aplaudir y el ruido y el estar juntos, aunque acá hay un montón de personas. Acá hay barras, sí. Pero bueno, todos con distanciamiento social y tapabocas, todos responsables. Y bueno, acá tengo a mi izquierda, y está muy bien colocada, a la izquierda de mí, Anita Ruggeri, y le queremos preguntar sobre la perspectiva de los jóvenes, sobre la perspectiva de las distintas generaciones que viven en la ciudad, porque a veces hablamos de la gente como si fuera homogéneo, pero Montevideo es muy diversa, también está muy fragmentada socialmente, pero las distintas generaciones hacen un uso muy distinto de la ciudad. Por ejemplo, Anita debe enfrentar todos los problemas que enfrentan los que andan en bicicleta, porque siempre la veo llegar en bicicleta. Contanos la ciudad, que no es la ciudad, ¿no? Es todo un territorio. Bueno, ¿cómo se ve desde la perspectiva de los jóvenes? Muy bien.
Muchas gracias. No, primero quería en realidad igual hacer como que alguna reflexión. Me gustaron mucho las palabras de mis compañeros y mi compañera sobre cuál es la responsabilidad que tenemos que tener como fuerza política en cuanto a la militancia en el territorio. Y a mí me parece que el Frente Amplio es una fuerza política de izquierda, y como fuerza política de izquierda, la participación y la construcción de ciudadanía y acompañar lo que son los procesos de organización popular en absolutamente todo el territorio nacional, pero en particular ahora en Montevideo, son fundamentales y tienen que ser como que los baluartes básicos en el cual tenemos que pararnos ante la militancia. Y me parece que en los últimos años hay una crítica generalizada que se ha hecho al Frente Amplio, que es su retraimiento de, bueno, lo que son su vínculo con las bases sociales. Eso es algo que al menos yo vi mucho cuando estaba en el movimiento estudiantil, y me parece importante traerlo, porque bueno, me parece que el Frente Amplio muchas veces se ha olvidado de su vínculo, no solo con las organizaciones capaz más históricas, bueno, que vemos movilizarse cotidianamente, pero sino también con las organizaciones barriales de cada uno de los barrios, en donde, bueno, se canalizan realmente lo que son las demandas de la gente en el día a día, y me parece importante considerarlo. Porque no es únicamente una cuestión de un vínculo institucional desde el Estado con los distintos colectivos organizados, sino también es un trabajo político desde el territorio, que bueno, que se ha hecho en muchos lugares, pero que nuestra fuerza política muchas veces ha ignorado las voces de sus propias bases para escucharlas y escucharlos, y me parece importante como que, bueno, tener un momento como para reconocerles a ellos y a ellas. Y bueno, ¿qué podemos aportar los jóvenes y las jóvenes a una Montevideo diferente? Bueno, primero que nada, yo creo que los y las jóvenes tenemos para aportar nuestra perspectiva, que es diferente, que es particular y que es muy valiosa, ¿verdad? Porque vivimos en un sistema político que se caracteriza por tener políticos jóvenes de 40 o 50 años. Y yo creo que muere un panda rojo en el mundo cada vez que alguien le dice joven en política a una persona de 40 y pico. Entonces me parece que ahí, de la misma forma como tomamos la responsabilidad en el lenguaje al momento de visibilizarnos nosotras como mujeres, creo que también es a veces una irresponsabilidad el negar la capacidad que tenemos los y las jóvenes de representarnos a nosotras mismas como colectivo, sino que simplemente asumimos que las personas de 40, 50 años, como son jóvenes en política, pueden representar nuestros intereses. Y me parece que tenemos una mirada particular, porque como decía Constanza recién, las distintas generaciones transitamos por la ciudad y la habitamos y convivimos en ella de formas diferentes, y nos encontramos en el espacio público. Y ese espacio público entonces se termina transformando como un lugar que puede tornarse de disputa, que puede tornarse de, bueno, confrontación de distintos intereses. Y la participación en ese sentido puede generar, bueno, como que espacios de conciliación de esos distintos intereses, también de construcción de empatía, de empezar a entender cuáles son las realidades de las demás personas que habitan la ciudad con nosotros, empezar a comprender también sus demandas y sus necesidades, y de esa forma construir colectivamente en diferentes espacios. Así que nada, me parece como que importante también recalcar este tipo de cosas. Bien, bien, Anita. Bueno, acá yo tengo unas indicaciones que me hicieron y es tratar de tratar algunos temas que son transversales a las propuestas del gobierno departamental, especialmente los temas de género y los temas de medio ambiente. Entonces, sobre los temas de género, una anécdota, y le voy a pasar la palabra a Silvana, que, bueno, Silvana trataba de educarme, ¿no? En la perspectiva del territorio. Yo vengo de un pensamiento más abstracto, me cuesta esto de territorializarse. Entonces, bueno, cada vez que hablaba de vivienda y territorio me mandaba un mensajito y me felicitaba. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo es esta perspectiva del género, lo urbano y el género? ¿Y cómo es esto de que los hombres y las mujeres, que parece como de sentido común, pero procesarlo no es tan sencillo? Y bueno, una vez me di cuenta, nada más que porque ella estaba en el área de desarrollo urbano, que por ejemplo los cementerios, que era un lugar que yo frecuentaba, no porque tuviera necrofilia, sino porque tenía personas muy queridas allí, muertas, me daba cuenta que los cementerios eran un mundo habitado por mujeres, porque somos las mujeres las que vamos. Y ahí entendí algo de lo que Silvana, en lo que ha tratado de educarme a lo largo de este tiempo. Así que, Silvana, una miradita sobre esta cuestión de las mujeres y el territorio y lo urbano y eso. Gracias, qué lindo estar acá, qué lindo, con estas
lideresas en potencia y líderes, y por supuesto con nuestra candidata a Montevideo, a la Montevideo que realmente queremos. Yo digo, de lo que Pablo comentaba, ¿no? Y también las compañeras, decía, bueno, ¿y cómo materializar la política, ¿no? Esos pensamientos, ¿no? abstractos que vos decías, justamente a nivel del territorio y a nivel de los barrios, ¿no? Eso es hacer política como queremos desde un departamento, una ciudad para la igualdad y para la justicia social. Es la posibilidad que tenemos, eso es la política departamental desde el Ejecutivo y desde el Legislativo departamental, que se puede realmente transformar el mundo y hacer una mejor política como queremos, y para eso estamos las mujeres en la política, para permear la agenda departamental justamente con esto que queremos, que necesitamos, pero que también deseamos, que está en nuestros sueños, ¿no? Que es, bueno, una Montevideo más feliz y más igualitaria para todos y para todas. Así que estoy feliz de compartir acá con mis compañeros y mis compañeras de Casa Grande en este lanzamiento. Y bueno, B de barrio y de municipio B. Así que ya hacemos el avance. Bueno, entonces estamos en este tema de la transversalización de estas perspectivas, de la perspectiva del medio ambiente, de la perspectiva de género, de la perspectiva de generaciones. Va mi pregunta para Pablo, porque tendemos a hablar de Montevideo, la ciudad, pero hay un Montevideo rural tremenda, la Montevideo rural, tremendamente importante, que es un abastecedor de insumos agrícolas para el resto del país, y eso hay que incorporarlo, y bueno, y en general es como la espalda de la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la periferia, como también nos enseñó Silvana, venga al centro, y eso que está de espaldas a la ciudad quede visible? Muy bien. Sí, tal cual. Coincido en la reflexión de que a veces cuando se habla del departamento de Montevideo se piensa se dice la ciudad de Montevideo tal y tal cosa como si fuera una cuestión homogénea, pero Montevideo es esto, es una diversidad, mismo en lo urbano ya hay una gran diversidad por la cultura y las organizaciones populares de los diferentes barrios que le dan sus particularidades, pero a su vez se agrega otra diversidad que es esta Montevideo rural. Y ahí hay otros desafíos importantes que también que van con esto de la construcción cultural y comunitaria de los lugares que somos lugares rurales, que es como el proceso histórico que viene de la extensión de lo urbano y que modifica ese paisaje y esa nomenclatura y ese paisaje cultural de los lugares rurales. Si uno mira la línea de lo rural en los últimos 30, 40 años, ha sido sustancioso y se ve a los ojos el crecimiento de la expansión de lo rural, de lo urbano, perdón, sobre lo rural, y cómo eso, bueno, influye y genera conflictos en la construcción de identidades y de comunidad. Y bueno, ahí se dan algunos desafíos importantes de cómo hacer valorar esa importancia que tiene y ese lugar rico que tiene Montevideo de la ruralidad, tanto por lo productivo, tanto por lo que genera a nivel cultural, de que bueno, que ese avance urbano y sobre todo sostenido a veces con intereses del capital, por ser explícito, o de emprendimientos privados que vienen con determinadas ofertas de modificar los espacios públicos, los espacios que habitamos y que nos retrotraen a los que estamos habitando el lugar y cómo nos modifican el habitar nuestro territorio, nuestro barrio. Por ejemplo, en Villa García, para hacer algo específico, donde está Zona América, antes había una escuela agraria y allí se construía cultura de trabajo rural,
se practicaba la vendimia, se plantaban un montón de hortalizas y cuestiones frutales, que bueno, que con el tiempo se perdió porque llegaron otros intereses, otra forma de generar economía, de generar riqueza, que retrotrajo a esa cultura rural importante que es necesario de sostener. Y bueno, y ahí, en ese ida y vuelta, hay conflictos y hay intentos de revalorizar desde la comunidad, sobre todo, y se viene dando un proceso importante y que lo marca y que lo recoge el programa del Frente Amplio, creo que es algo interesante, que son las construcciones de las huertas comunitarias y esa perspectiva de entender a Montevideo como una ruralidad y una ciudad que fomente lo agroecológico. Ahí hay un desafío importante, tanto porque las construcciones de las huertas comunitarias son espacios de ejercer el poder de construir soberanía alimentaria, de cuidar el suelo, de trabajarlo, de construir ciudadanía, de diálogo, de aprendizaje, mucho. Y ahí hay un desafío importante en la aplicación de las técnicas de agroecología para cuidar nuestro suelo. Se nos va la vida en preservar nuestra naturaleza. Los mensajes que nos viene dando las situaciones actuales son fuertes y hay que apostar a ello, y creo que si Montevideo en este periodo muestra que se puede con la agroecología, creo que para adelante el Frente Amplio debería de apostar a lo nacional, a una política mucho más fuerte de lo agroecológico, y de fortalecerlo en todas sus áreas, desde los insumos, desde el trabajo, desde la comercialización y demás. Y bueno, y ahí estamos los jóvenes, en esa perspectiva también, sobre el ambiente, sobre la construcción de nuevos espacios para producir alimentación soberana y que cuide el medio ambiente. Y bueno, creo que por ahí va a ir uno de los grandes desafíos, que también apoye en esto de la construcción de ciudadanía, de construcción de vínculos, de organizaciones populares, del cuidado del medio ambiente y del ejercer poder también desde las juventudes, que estamos mucho metidos en estas temáticas. Muy bien, gracias Pablo. Bueno, acá todos compromisos acá para la candidata, luego ella va a hacer el cierre, pero el desafío de una ciudad más amigable con el medio ambiente, para una Montevideo que es tan bien vista desde afuera, quizás mejor que lo que la vemos nosotros, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Qué linda que es Montevideo. Pero también hay una cosa allí de territorio liberado, porque las políticas de género y de combate a la desigualdad de género aplicadas en los últimos años, de salud sexual y reproductiva, contra la violencia de género, por la igualdad de oportunidades, que han empezado en el gobierno de Montevideo, que luego en 15 años de gobierno nacional se han trasladado allí, hacen de esta Montevideo, deberían hacer también una ciudad más amigable, más igualitaria, menos violenta, y cuando hablo de más segura, hablo de menos violenta, en el sentido de la violencia de género y generacional, ¿no? Que mucho nos impacta. Bueno, Mariela, has estado en todos esos roles, ahora vas a estar en el legislativo departamental en esta especial coyuntura. Bueno, ¿qué desafíos nos esperan? Bueno, yo creo que Montevideo tiene prácticamente la mitad de la población del país, ¿no? Así que el gobierno de Montevideo tiene una responsabilidad enorme desde el Ejecutivo y del Legislativo para aportar a la promoción de esas relaciones en igualdad que reconocen la diversidad. Cuando decimos en igualdad es que todos, todas, todes tenemos los mismos derechos, pero muchas veces eso está escrito en un papel, pero no es en nuestra vida lo que nos pasa. Entonces, cuando se ejerce el gobierno de prácticamente la mitad del país, donde ocurren la mayor cantidad de situaciones de desigualdad, desde el punto de vista económico, cultural, desde el punto de vista de la violencia de género, tenemos una responsabilidad que asumió la Intendencia de Montevideo en el año 92. Yo recuerdo una asistente social que me dijo, cuando el doctor Tabaré Vázquez inauguró el servicio telefónico, que ahora lo tiene el gobierno nacional, cuando fue el gobierno de Montevideo que inauguró el servicio telefónico de atención a mujeres víctimas de violencia, esa asistente social que trabajaba en un barrio muy periférico de Montevideo decía: esto me permite hablar con las mujeres, no solo hay un servicio,
sino es el mensaje de que si la Intendencia de Montevideo algo está haciendo por la violencia doméstica es porque está mal, es porque es un problema. En aquel momento no se podía hablar de esos problemas, se consideraban como privados y que era poco menos que por culpa de las mujeres, ¿no? Entonces, de aquella época ahora hemos recorrido un camino muy grande. La Intendencia continúa siendo un faro en relación a las políticas de género, aunque por supuesto que el gobierno nacional las asumió, las potenció, las multiplicó a lo largo de estos años, pero quedan muchos desafíos. Y cuando hablamos de esas políticas, estamos hablando de lo que hace la Intendencia a través de la cultura. Estamos hablando de lo que hace la Intendencia en la Montevideo rural, donde hay un número muy grande de mujeres rurales con sus propios emprendimientos. Estamos hablando, como lo inauguró Silvana, toda la política del alumbrado público, de transporte, cómo utilizan las mujeres esos servicios públicos, qué problemas en particular tienen, cuáles son las necesidades específicas de las mujeres de todas las edades. Hablamos de las niñas, de adolescentes, también de las mujeres mayores, ¿no? Y hablamos de los varones, porque el cambio cultural implica también pensar en nuevas formas de ser varón, nuevas formas de relacionarse, en nuevas formas de ser personas, de ser libres en ese sentido. La violencia de género es un problema gravísimo, es la primer causa de muerte de las mujeres en nuestro país, que se da en el marco de relaciones afectivas, por eso es tan difícil trabajar ese tema. La Intendencia ha sido pionera con las comunas mujer, como el reconocimiento al lugar que las mujeres de los barrios tienen en el tejido, en el bordado, en la acción comunitaria de conversar con las vecinas de qué está pasando, de generar los primeros espacios de protección, de toma de conciencia y también con servicios técnicos de atención. Nosotros hemos hablado con Carolina. Carolina tiene un fuerte compromiso en continuar con las comunas mujer, potenciando el perfil de participación de la comuna mujer como un espacio de encuentro, de derechos, de desarrollo de iniciativas de las propias mujeres del barrio, también, por supuesto, con servicios técnicos de calidad. Entonces, bueno, creo que este es un camino que se ha recorrido, pero es un camino que se va a continuar recorriendo también con un eje que es sustantivo, que a veces no se habla tanto, pero que es la clave también para superar los problemas de la violencia de género, pero es la clave para sentirnos realmente dueñas de nuestro destino, que es la autonomía económica. Y allí también Carolina ha presentado un conjunto de iniciativas que son claves para seguir trabajando desde Montevideo. Nada más. Bueno, Anita, no hay nada donde se vea tanto la desigualdad, además de la vivienda, como en la movilidad, ¿no? Hay una diferencia enorme entre quienes andan en auto, quienes toman ómnibus, quienes viven cerca de la casa, quienes andan en bicicleta, y bueno, y eso, que uso este término, la movilidad, muestra la estratificación social, muestra la desigualdad, y también muestra la violencia, ¿no? Porque los accidentes de tránsito también son una de las causas de muerte. Entonces, para algunos, bueno, no pierden tanto tiempo de su vida, que hace parte de su ciclo capitalista de reproducción de la mano de obra. En cambio, para otros, la movilidad en la ciudad puede ser un desgaste de vida y energía enorme. Vos que sos de las que andás en bicicleta, de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes que además se tienen que tomar ómnibus. ¿Cómo ves este tema de la movilidad? Al cual además Carolina le ha dado un destaque importantísimo en la campaña porque forma tanto parte de las preocupaciones de la Montevideo que queremos, como la vivienda, como la desigualdad urbana, los espacios públicos. Entonces, tu perspectiva como joven. Muy bien. Sí, efectivamente. Nosotros hace un ratito estábamos hablando sobre, bueno, formas de sostenibilidad ambiental y demás, y muchas veces cuando se hablan de esos temas, enseguida se piensa, bueno, en
en cuestiones vinculadas a la basura, a la gestión de los residuos, a la clasificación, a la reutilización de esos residuos, y capaz que no está tanto sobre la agenda otro tipo de formas que también generan contaminación, y la movilidad es una de ellas. Las emisiones de CO2 que se generan mediante lo que es la movilidad, tanto a través de transportes, de medios de transporte de uso particular como colectivo. Y en particular, entre los de uso particular está el auto. El automóvil es un medio de transporte que cada vez se utiliza más en todos los ámbitos de la vida de los y las montevideanos, y es un medio de transporte que emite CO2, o sea que contamina, que además de todo eso tiene la particularidad de que pasa el 98% de su tiempo parado y ocupa un montón de lugar en la ciudad, ¿verdad? Hay un montón de lugar de la ciudad que lo destinamos a los autos, a que estén, a que circulen, a que se estacionen. Y la realidad es que existen medios de transporte alternativos, pero no surgen por generación espontánea su uso por parte de los montevideanos y las montevideanas, sino que en realidad hay que incentivarlos. La bicicleta, como bien decías vos, prácticamente es como un deporte de alto riesgo a veces, andar en bicicleta por Montevideo, ¿verdad? Tenés que andar esquivando taxis que te tiran finitos, los ómnibus que te tiran toda la carrocería encima, incluso mismo desde los peatones, que no se reconoce muchas veces al ciclista como alguien que forma parte del tránsito y que debe se debe de tener cuidado en torno a su circulación. Entonces, hacen falta generar mecanismos desde la Intendencia. Han habido últimamente una mayor cantidad de ciclovías en la ciudad, pero en realidad están muy lejos de ser insuficientes. Personas que vienen desde distancias muy lejos no pueden hacerlo, y la realidad es que, que es un medio de transporte que es como un combo muy bueno, ¿verdad? En términos de que te sirve para hacer ejercicio, te ahorra dinero que si no se dedica, a lo que sea ómnibus o taxi o lo que sea que se utilice, y que a fin de cuentas también ocupa mucho menos lugar, es amigable con el medio ambiente, y que incluso te permite en muchas situaciones ahorrar tiempo. Incluso yo particularmente llego más rápido a mi trabajo yendo en bicicleta que yendo en ómnibus o en algún otro medio de transporte. Y me parece que es importante fomentarlo, y no solamente la cuestión de la bicicleta, sino también empezar en términos de movilidad a poder repensar cuáles son los otros medios de transporte que utilizamos. Montevideo tiene la particularidad de que ahora está incorporando ómnibus eléctricos. Y en nuestro país, y digo en nuestro país porque no es así en otros lugares del mundo, el fomentar ómnibus eléctricos permite mejorar la sustentabilidad ambiental por un hecho de que en nuestro país la energía eléctrica proviene de fuentes renovables y no contaminantes. Y es algo que no pasa en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, es importante generar esas otras alternativas, y es importante también, y en esto es algo que Carolina lo dice seguro mucho mejor que yo, y que ella la he escuchado hacer referencia a ello, es la importancia de poder poner a disposición de la población, a través de generar una Montevideo inteligente, que pueda poner a disposición de la población toda la información respecto a la movilidad, como para poder potenciar como para poder hacer un mejor uso de las herramientas que tenemos hoy disponibles, que son, hay plataformas digitales y demás que pueden ayudar a la movilidad al día de hoy en Montevideo, pero que se puede mejorar muchísimo a través de incorporación de nuevas modalidades para el uso de la ciudad, y para que toda esa circulación pueda adaptarse mejor a las necesidades de cada una y todos de nosotros. Muy bien. Bueno, así que acá tenés un montón de desafíos, Carolina. La Montevideo inteligente, la Montevideo amigable, la Montevideo fraterna, la Montevideo sustentable. Todo esto forma parte de la Montevideo que queremos. Así que en este lanzamiento de la lista 3311 de Casa Grande, acompañando la candidatura de nuestra querida Carolina Cose, le damos la palabra a Carolina para que nos haga el cierre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto, de verdad, compartir este espacio, pero en realidad estamos inaugurando una puerta cuando entramos por la ventana, digamos, porque la verdad que venimos trabajando desde enero
con todos ustedes, con esta barra y con muchas otras compañeras y compañeros de Casa Grande, recorriendo Montevideo, recorriendo las propuestas, armando grupos de trabajo, pensando, estando al piste del programa, versión 1, ahora versión final, remirándolo. La verdad que es un gusto. Y la verdad que para mí es un honor tener a Constanza aquí a mi lado, que sin lugar a dudas es una señora referente de la política en el Uruguay y una inspiración. Así que de verdad. Yo quisiera empezar, bueno, tenemos acá compañía, nos acompaña un canal, el Canal 4, bienvenidos. Yo voy a ser breve, voy a tratar de poner un par de ejemplos, porque la verdad que en las recorridas, en el contacto con la realidad y en la reflexión, que no son cosas contrapuestas, no hay que caer en el burdo pragmatismo, ni en la teoría que nos aleje de la realidad. La riqueza de la teoría es su contacto una y otra vez con la realidad. Yo capaz que voy de lo particular a lo general. Hace pocos días estuvimos en Villa García y yo voy a traer un cuento a colación y después voy a ir a un tema general. Estaba ahí, Villa García tiene el tema de su antecedente pedagógico en Martínez Matón, pero el cuento que voy a hacer creo que se aplica a cualquier escuela de Montevideo y seguramente del Uruguay. Ahí me contaban los vecinos que en la escuela, la 157, ¿verdad? Bueno, cuando la escuela estaba ahí y la intendencia de Tabaré, que viene con las policlínicas barriales hacia los barrios, no tenía dónde instalar la policlínica barrial. Y los vecinos, preocupados por instalar la policlínica, ¿quién ofreció un lugar para instalar la policlínica? La escuela. Yo quiero decirles que esto lo estoy contando yo ahora, pero cuando me lo estaban contando los vecinos, yo sentí la ola de amor. Lo que significa, lo sentí en ese detalle, lo que significa la escuela pública. Esa de Villa García, pero la escuela pública en nuestro país. Y esa relación, como el amor, cotidiana del día a día, como el pan nuestro de cada día, ahí está la escuela pública. Y bueno, le cedió ese lugar a una policlínica barrial que después evolucionó, encontró su lugar. Esos vecinos que estaban contando eso son los mismos vecinos que asesoraron a la intendencia cuando la intendencia fue a construir una calle, a pavimentar una calle, y dijeron, esa está muy bien, pero en realidad es por esta por la que caminamos más, es por esta la que queda más cerca del liceo, es por esta por la que tenemos que caminar para ir a trabajar, es por esta por la que vamos a buscar a nuestros niños y nuestras niñas cuando salen de la escuela. Y la intendencia cambió su planificación. El ejemplo lo traigo porque es un ejemplo paradigmático de por qué necesitamos que Montevideo sea ejemplo mundial de participación. Es por esto. Es por un tema de filosofía y es por un tema de profundo pragmatismo. La Montevideo del siglo XXI tiene que ser ejemplo mundial de participación. Y hay algunos umbrales que nosotros tenemos que elevar y que no los tenemos que elevar, los tenemos que elevar porque nosotros somos herederos de 30 años de cambio. Nosotros somos, el Frente Amplio los gobiernos del Frente Amplio han sido en Montevideo 30 años de cambio y vamos a seguir cambiando. ¿Cómo vamos a seguir cambiando? Vamos a seguir cambiando reconociendo los umbrales a los que hemos llegado, los pendientes que tenemos y poniéndonos umbrales mucho más altos. Por ejemplo, voy a tratar de ir de lo particular a lo general. La gran mayoría de los que estamos acá, sobre todo los más jóvenes, no saben lo que es tener un apagón. Pero antes era lo usual tener un apagón. Y llegó un momento que la UTE en su evolución, nuestra querida empresa pública, dijo, bueno, si hay más de 24 horas de apagón, te devuelvo la plata del mes. Y se fue evolucionando y nos olvidamos de los apagones. Con Antel pasó algo similar.
A nadie se le ocurre estar 24 horas sin internet. ¿Pero por qué? Porque nosotros pusimos una internet de recontra buena calidad y pusimos calidad de servicio. Bueno, vamos a llevar eso a Montevideo. Nosotros tenemos que ser intolerantes frente a algunas inequidades. Y lo digo así. Una cosa que para nosotros tiene que desaparecer del paisaje es que la parada te quede a 10 cuadras. Entonces, esos son los umbrales en el nuevo cambio que nosotros tenemos que tener. De esa manera. Y por eso, participación como eje vertebrador, hay que poner la papeleta del municipio y ojalá... Hay que poner la papeleta del municipio, hay que trabajar con los consejos vecinales. Y yo quiero decirle y lo quiero compartir en este lanzamiento, porque los compañeros de Casagrande y las compañeras realmente me han acompañado mucho, junto con los demás sectores, pero realmente en el Estado, al pie del cañón, en las recorridas y en las referencias territoriales. Y quiero decirles una cosa que yo he ido aprendiendo todos los días y no saben las ganas que tengo de seguir aprendiendo mucho más. Y es esta. A ver, nos esperan enormes desafíos de realización, enormes desafíos de ingeniería. Hay pequeñas cosas que para poder lograrlas vamos a necesitar enormes desafíos de ingeniería, de inteligencia, y eso me entusiasma todavía más. Pero a los vecinos que estamos visitando, que yo sé que a veces dice, bueno, vienen ahora, pero después no vienen, quiero decirles que no puedo no volver. No podemos no volver, porque la forma que tenemos de resolver los desafíos, los problemas, es volviendo, porque el aprendizaje es permanente y porque tenemos que volver. Yo tengo que volver para ver qué más tengo que aprender, porque esto que vamos a estar desarrollando no es gestión, es política que usa a la gestión para construir una vida mejor, para construir la felicidad colectiva. Yo, ese es el compromiso que asumo de caminar. Creo que nuestro destino es caminar. No hay otro destino que caminar. Y caminar con un sentido que lo da el programa, con un camino que lo da la participación, y con un compromiso que lo da la trayectoria. Vamos. Bueno, y con esto cerramos el vivo de la presentación de la lista 3311 de Casagrande. Vota 3311, vota Carolina, vota Casagrande, la Montevideo que quiero, mando el chivo al final. Obvio.